Armando Orsi y Carolina Cose se van a reunir hoy de tarde en la sede del Frente Amplio por primera vez como fórmula presidencial para analizar los pasos a seguir luego de las elecciones internas del pasado domingo. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo que el encuentro será para acordar el funcionamiento cotidiano de la fórmula y resaltó además el crecimiento que tuvo su colectividad política en todo el país. Por su parte, la ex precandidata a la presidencia del Partido Nacional, Laura Raffo, agradeció hoy el apoyo de sus militantes a través de las redes sociales en lo que es el primer pronunciamiento luego de las elecciones internas del domingo y de haber sido descartada para integrar la fórmula presidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información en una jornada que se presenta con el cielo claro, algo nuboso, vientos que van a estar soplando del noroeste al oeste, entre 10 a 30 kilómetros por hora las rachas, que pueden llegar a 40 kilómetros por hora, dice Inumet, y una máxima anunciada de 17 grados. Un mediodía lindo, lo vemos allí soleado. Las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad nos están mostrando distintos puntos de la capital. Tengan en cuenta que en Benito Blanco, entre Julio César y Echevarría, hay reparación de pavimento, que también en José Leterra entre Libres y Amézaga hay trabajo de UTE hasta las 5 de la tarde. Como decíamos, hoy estuvo aquí en MBD Noticias, primera edición, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que valoró como muy positiva la votación del pasado domingo. Dijo que la reunión de esta jornada entre Orsi y Cose es para acordar el funcionamiento cotidiano de la fórmula, para que tenga un funcionamiento perfecto, porque considera que eso es fundamental. También habló de otros temas, dijo que le sorprende que Valeria Ripoll integre la fórmula del Partido Nacional cuando desde el gobierno se congelaron jubilaciones y salarios y se apalean a trabajadores de la pesca que reclamaban sus derechos. Sin embargo, el presidente del Frente Amplio dijo que no hay que subestimar a Ripoll porque los dirigentes sindicales en Uruguay tienen trayectoria y formación, aunque tampoco dijo que hay que darle una dimensión que este tema no tiene. Los dirigentes sindicales son personas que se preparan mucho para la actividad. No son improvisados. Nadie llega a presidente o a secretario general de un gremio si no tiene apoyo de sus trabajadores, si no tiene un alto nivel de formación. A ella particularmente compartimos el secretariado, sé que es una persona capaz, o sea, no hay que subestimar a Valeria Ripoll. Tampoco darle una dimensión que no tiene. Es decir, tampoco es que haya sido mayoría en el PIT-CNT. Era de las listas minoritarias del PIT-CNT. A Pereira le sorprende que Ripoll esté militando en el Partido Nacional cuando desde el gobierno se atacó a los sindicatos y sus dirigentes. ¿Por qué un trabajador votaría a Álvaro Delgado si perdieron 2.000 millones de dólares en los primeros 3 años de gobierno? ¿Por qué votaría Álvaro Delgado a alguien del pueblo jubilado si efectivamente las jubilaciones se congelaron y la jubilación mínima quedó congelada? ¿Por qué votarían si efectivamente se les violentó la libertad sindical? A mí me sorprende mucho que Valeria esté ahí, porque con las diferencias que pudo haber tenido con ella, era defensora de los trabajadores. No, me imagino que están comprando un diccionario sindical para entender el movimiento sindical y cómo llegaron a colocar una sindicalista en un lugar tan relevante. Vamos a tiendas del Partido Nacional. Luego de la asamblea de la lista 71 del herrerismo, el senador Luis Alberto Heber aseguró que hay que aceptar el resultado de las elecciones internas y apoyar la candidatura de Álvaro Delgado. Dijo que hubiera preferido a Laura Raffo como compañera de fórmula de Delgado, pero que la presencia de Valeria Ripoll amplía de alguna forma el espectro de votación en su partido. Y hay que aceptar el fallo. El fallo fue muy contundente. Casi el 75% para Álvaro Delgado y no llegamos nosotros al 20%. O sea, uno tiene que ser demócrata cuando gana y cuando pierde. Y aceptar el resultado porque habló el pueblo. No todo el pueblo porque el voto no es obligatorio, pero aquellos que quieren participar. Y por lo tanto han definido la interna muy contundentemente y eso ha llevado a que Álvaro Delgado haya definido a la persona que lo acompaña en la fórmula, ¿no? ¿Esto que no se le eligiera a Laura Raffo para integrar la fórmula? Bueno, yo creo que yo lo hubiera preferido a ella, pero esto es una elección que tiene derecho el candidato Álvaro Delgado, producto de que tuvo una distancia muy grande en la votación. Quizás hubiera sido diferente si esto hubiera sido por una votación mejor de Laura Raffo. Fíjense que en el partido, yo lo decía en el discurso,
El herrerismo sacó en el pasado a veces el 33% de los votos y no fuimos en la fórmula. Quiere decir que hay para todos los gustos y es en función de lo que prefiera quien es el elegido o el mayormente votado en esta instancia, ¿no? ¿Cómo cae que la elegida sea Valeria Ripoll, alguien que recién se integró al Partido Nacional y por su historial también? Amplía el espectro, no nos pone con anteojeras que tiene que ser blanco doble tatuaje, con 3 generaciones de blanquismo encima. Entonces le da una apertura al Partido Nacional que espero esto sea evaluado positivamente y por lo tanto gente que no pertenece a nuestro partido vea en esto una apertura importante como para apoyar a una fórmula que es amplia. Hay noticias importantes del ámbito educativo, de eso nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, porque se está procediendo a la firma de un convenio para la instalación de un laboratorio internacional de investigación en matemáticas en Uruguay. Esto cuenta con el respaldo tanto del Ministerio de Educación y Cultura como de la Universidad de la República y nada menos que el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, además de la Embajada de ese propio país en Uruguay y del PDCIVA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Justamente buena parte de la comunidad matemática uruguaya está presente en esta actividad en el Palacio Taranco. Entre los presentes, el rector de la universidad, Rodrigo Arim, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien está haciendo uso de la palabra previo a la firma de este convenio. También está presente el propio director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Estamos hablando de Christophe Bess. Sobre todo el rector hizo especial hincapié en la importancia que tiene este nuevo laboratorio que comenzará a funcionar en Montevideo. Los dejamos con las palabras del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Se mantienen. Y una de ellas es el valor por ahora insustituible, y personalmente deseo que siempre insustituible, de las redes de personas sobre las que se sostiene la actividad científica. Este acuerdo, sobre todo, lo que asegura es un funcionamiento muy dinámico de redes de personas que involucran de manera privilegiada, pero no exclusiva, a 2 países que tienen muy antiguos lazos de cooperación cultural, de cooperación académica, como son Francia y Uruguay y Francia. Así que es un día de fiesta y los invito a todos a festejar. Muchas gracias. Bien, y desde allí, desde el Palacio Taranto, nos vamos hacia la Intendencia de Montevideo. Allí hay novedades importantes para automovilistas y está Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Contando otras cuestiones. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para todos. Aquí en la sala Ernesto de los Campos se está realizando por parte de la Intendencia anuncios vinculados para regular la situación de los vehículos particulares. Se habilitó una línea de WhatsApp que se acaba de anunciar enviando la palabra auto al día al 099-019-500, en el cual se puede agendar, acceder a la agenda en línea para realizar convenios hasta en 36 cuotas. Para esto se fijó un plazo que será el 31 de agosto y también se están anunciando otras facilidades en el marco de regular y poner el auto al día con el tema de la patente. En minutos venimos y le contamos más detalles. Muy bien, muchas gracias. Volvemos al ámbito político luego de la proclamación de la fórmula del Partido Colorado. El expresidente Julio María Sanguinetti destacó los perfiles complementarios de la fórmula presidencial de su partido en asuntos de seguridad y también en asuntos de educación. Destacó como positiva la baja votación porque lo adjudicó a que no había impulso de cambiar el gobierno. Sentimos que el partido va a ir a más y que no tenemos duda de que vamos a ser decisivos nuevamente para la ratificación de esta coalición que sigue mostrando su fuerza, su vigor electoral. La baja votación responde a muchas cosas. Primero, vos lo decís, no había un impulso de salir a votar a ver si cambiamos. Segundo, no había tampoco disputas personales, así como hubo en otros momentos, de figuras relevantes de la vida política, duelos personales. En tercer lugar, el famoso clima y el famoso frío. De modo que, bueno, toda esta confluencia llevó a esa baja votación. Pero en todo caso,
es una encuesta de 98.000 encuestados. Sanguinetti también se refirió a la primavera del Partido Colorado con el ingreso de nuevas generaciones. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo difícil que ha sido sustituir a nuestra generación? Yo debía estar solo en los libros y solo en el periodismo, que es mi profesión, que no me abandona. Entonces, tuvimos la etapa Bordaberry, tuvimos la etapa Talvi, ambas esperanzadas, ambas se clausuraron. Bueno, hoy estamos seguros que con esta pareja vamos a hacer sin duda una gran elección y que además hay un horizonte de años por delante, como hoy tiene el Partido Nacional con la calle, bueno, con la calle Pou. Entonces nos sentimos realmente en una buena perspectiva. Y el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, valoró que uno de los aspectos positivos tras la instancia electoral es que el partido Coalición Republicana haya superado los votos necesarios para quedar habilitado para disputar las elecciones departamentales de mayo del año que viene, donde será un instrumento, dijo, con el cual deberán generar un proyecto político. Otro aspecto positivo es la Coalición Republicana. Ya es una herramienta, ya quedó como instrumento. En mayo del año 2025... la coalición en conjunto va a ir por Montevideo, por Canelones y por Salto a promover un cambio de gestión. Otro... ¿En qué línea va a ir la coalición republicana? ¿A quién van a impulsar? Bueno, se va a ver. Estamos en la etapa de reflexiones. Lo que está claro es que se puede cambiar y que es necesario. Ahí hay que generar el proyecto político y después terminar de decantar las eventuales candidaturas. Seguimos con repercusiones. Lucía Topolansky se refirió a lo sucedido en las elecciones dentro de la coalición. Aseguró tener la impresión de que se ninguneó a Laura Raffo al no elegirla como vicepresidenta porque militó por el partido, dijo. Por otro lado, en referencia al Partido Colorado, aseguró que le preocupa la figura de Andrés Ojeda al ser un outsider y no tener referencias del ADN del partido, como por ejemplo la figura de José Valle y Ordóñez. Y esa es la impresión que le queda a uno de afuera, porque fue una militante que en su momento puso su militancia para pelear la intendencia de Montevideo y después para reflotar la lista 71. Entonces me parece que eso... Pero yo no me quiero meter en rancho ajeno porque más a uno siempre le falta información. Visto de afuera, te estoy diciendo visto de afuera. Pero bueno, la fórmula es paritaria, eso es interesante también. Y ahora creo que recién anunciaban la del Partido Colorado. Y empiezan a los pingos a ordenarse en la cancha. ¿Preocupa que en el Partido Colorado, por ejemplo, haya alguien que, digamos, es un outsider político que recién se incorpora? ¿Qué riesgos puede tener eso en la campaña? No sé en la campaña, pero a mí me preocupa porque el Partido Colorado es un partido histórico del Uruguay que tiene una figura que es casi una figura nacional, José Valle de Ordóñez, trasciende el Partido Colorado, es de la figura de la historia del Uruguay que marcó una época, que hay cantidad de cosas que se la debemos a la cabeza de Valle de Ordóñez. Y no hubo mención, y este fue el más alejado, el cabrón más alejado de aquella figura emblemática que podés ser muy moderno, como se autodescribe él, muy así, muy asá, decir todo lo que hace durante el día, pero hay valores que están ahí que son parte del ADN del país. A mí me parece peligroso para el país, porque esta es una democracia de partidos. Volvemos a la Intendencia de Montevideo con Giuliana Perdomo. Adelante, Giuliana, te escuchamos, te vemos con atención. Sí, Rosina, se acaban de anunciar las acciones para regular los vehículos y nos encontramos junto a la directora interina de Recursos Financieros, Ximena Muniz. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trata esta línea de WhatsApp que se acaba de anunciar para poder hacerse de la agenda en línea? Bueno, muchas gracias en primer lugar por estar acá. La idea de esta instancia es justamente brindar información a la ciudadanía, a los residentes en Montevideo, para a los efectos de regularizar su situación y no generar inconvenientes. A partir de este año, a raíz de una modificación que hubo
en el pago de patentes y multa de tránsito por una ley nacional del año 2023, se generaron ciertos inconvenientes, ciertas consultas que nos generaron algunas situaciones que los servicios se vieron afectados en ese sentido. Entonces, a raíz de eso empezamos a trabajar en ver cuál es la herramienta más eficiente a los efectos de, bueno, evitar inconvenientes a la ciudadanía y generar un plan para la regularización de aquellos que no lo pudieron hacer a raíz de esto. Se creó un WhatsApp que es el 099-019-500, en donde cada persona puede enviar un mensaje y consultar la situación de su vehículo, ya sea de patente o de multas de tránsito. También lo van a poder hacer a través de la página de SUSIBE para consultar con matrícula y padrón, o también en las propias redes de cobranza, Habitave y Repagos, que también con esos datos se les puede brindar la situación. Contanos detalles de los convenios que son hasta en 36 cuotas. Exactamente, ahí las facilidades que hay es los convenios hasta en 36 cuotas que se verán agendar hasta el 31 de agosto para poder ampararse en este plan de regularización. Y también tenemos otra facilidad que me parece que es importante saber, que la ciudadanía, una vez que cometió una infracción de tránsito, una vez verificada, tiene 30 días para el pago con un descuento del 30% sobre la multa. Las multas que no están contempladas en este beneficio son las más graves: conducir sin libreta de tránsito, conducir con consumo de alcohol y drogas o exceso de velocidad. Esas no tienen el pronto pago, el descuento del pronto pago una vez verificada. Este plan que estamos proponiendo de regularización es hasta el 31 de agosto de 2024. Después, para agendar si venía a regularizar, después de esa fecha ya la Intendencia vamos a proceder a lo que es la fiscalización efectiva, hacer un relevamiento de todos los vehículos que mantienen infracciones e incidencias que requieren ser vistas y atendidas. ¿Qué pasa con los vehículos extranjeros? Bueno, los vehículos extranjeros también entran dentro de este proyecto, este plan. Pueden enviar también, con los mismos mecanismos, pueden saber su situación del vehículo. En efecto, la semana pasada tuvimos una situación de 2 vehículos que cometieron infracciones. Estamos hablando que uno tenía más de 45 multas, uno era de matrícula paraguaya y otro matrícula de República Argentina, los cuales se los detuvo, se los incitó a hacer un convenio para no sacarle la placa, las chapas también, porque la operativa que tiene legalmente la Intendencia es detectar estos vehículos con una cantidad de multas considerable y permitirles seguir, porque si es un peligro para la seguridad vial, no lo hacemos, se lo detiene. Pero antes de sacarle las chapas, es decir, regularice su situación, si no lo detenemos, pero le sacamos las chapas de los vehículos. ¿Estas acciones son en el marco de la libreta por puntos que va a quedar para el próximo periodo? Sí, va a eso. La idea es empezar a sanear los vehículos, porque también existe Nos vamos al Palacio Taranco, allá está de nuevo, vamos con Eduardo Delgado, está por hablar el ministro de Educación y Cultura, importante también novedades educativas. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, está por hablar el ministro de Educación y Cultura, referido a este acuerdo de la creación de un laboratorio internacional para investigación matemática. Sí, esto es una cuestión de este tamaño. Es un acuerdo que firmamos con el CNRS, que para decirlo de una manera uruguaya es como la ANI de Francia, pero ocurre que es uno de los centros de financiamiento de la investigación científica más célebres del mundo y más respetados del mundo. Y se está instalando un laboratorio de cooperación entre matemáticos uruguayos y matemáticos franceses, de los cuales hay muy pocos en el mundo. Es una red que en todo el mundo hay 13. En América Latina este es el tercero, hasta ahora había uno en Santiago de Chile y uno en Río de Janeiro, ahora nos incorporamos a esta red de mucho prestigio, de mucha solidez académica, que significa, entre otras cosas, una cantidad enorme de oportunidades para los matemáticos uruguayos. ¿Qué significa? O sea, ¿quiénes van a poder participar? ¿Quienes estén cursando estudios de doctorado? ¿Lo harán a través de los programas PEDESIVA, por ejemplo? Sí, hay oportunidades para estudiantes de doctorado y para investigadores instalados que están produciendo. Estamos hablando de un programa donde se hace matemáticas de altísimo nivel. O sea, es una cuestión muy profesional, muy en contacto con los grandes circuitos de matemáticas del mundo. Quiere decir que un muchacho uruguayo que está haciendo un doctorado en matemáticas y entra en contacto con este laboratorio, bueno, tiene la oportunidad de aprender de grandes figuras y de poder
generar sus propias oportunidades en ese ambiente. ¿Qué tipo de costos va a tener? ¿Va a ser de forma gratuita? ¿Cómo van a poder acceder? Sí, acá pone plata el Estado uruguayo, el Parlamento aprobó un fondo importante anual el año pasado para este, y el CNRS. Básicamente se financian viajes y costos de estadía. Los matemáticos no necesitan mucha infraestructura, no es como los biólogos que necesitan laboratorios, grandes equipos. Los matemáticos necesitan estar conectados, una infraestructura tecnológica básica y sobre todo mucho contacto entre ellos. Entonces aquí uno de los instrumentos más útiles son las estadías. Una estadía que puede ser una estadía larga para hacer un doctorado o puede ser de pronto una estadía de 6 meses, que es una estadía de investigación para un investigador ya consolidado. Y a partir de ahí se generan estas redes que son las que sostienen el trabajo. Y ministro, justamente el interés de Francia en cerrar este acuerdo muestra la relevancia de la comunidad matemática uruguaya, tanto en Uruguay como en otros países. Sí, totalmente. El que Francia se haya interesado en este acuerdo significa un reconocimiento a la excelencia, a la calidad de los matemáticos uruguayos. Y de hecho, me importa decirlo, este acuerdo se le ha dado la mayor importancia política tanto en Francia como en Uruguay, al punto de que la concreción de este acuerdo estuvo en la agenda de conversaciones entre el presidente Lacalle Pou y el presidente Macron cuando hubo una visita oficial de nuestro presidente a Francia el año pasado. ¿Qué impacto ha tenido un laboratorio similar en otros países? ¿Qué impacto puede tener en otro país? Tiene varios impactos. El primero es estimular una mejora enorme de la excelencia, porque si uno juega con los grandes, uno de algún modo se suma a ese nivel de trabajo que se viene desarrollando. Luego significa oportunidades de conocer gente, oportunidades de mostrar el trabajo. A veces puede pasar que tengamos un investigador muy talentoso que haga un trabajo súper valioso, pero de repente no tiene tanta visibilidad internacional. Bueno, este es un ámbito donde las cosas que se hacen tienen mucha visibilidad internacional. Ministro, aprovecho para preguntarle por temas de índole político, bueno, ¿qué valoración después de la elección del domingo y el anuncio de la fórmula con Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia? A ver, no es la primera vez que pasa, es normal, ¿no? El Frente Amplio tuvo a Nigno Boa como vicepresidente, luego de haber sido 2 veces intendente de Cerro Largo por el Partido Nacional. El doctor Hugo Batalla fue vicepresidente del presidente Sanguinetti, habiendo venido desde la izquierda. Estas cosas en una democracia son usuales y está muy bien que así sea. ¿Hay que surcir diferencias o molestias que se generaron en la interna del Partido Nacional después de este anuncio? Bueno, siempre las cosas un poco nuevas, inesperadas, generan algún sacudón, pero también es parte de lo normal. Y yo creo que hay una cuestión básica que entender, y es que los partidos crecen incorporando gente. Y es muy normal que un partido incorpore a gente que estuvo previamente en otras tiendas. Nosotros ya lo hicimos. Pensemos en la senadora Graciela Bianchi. Cuando hace 2 elecciones Graciela Bianchi abandonó el Frente Amplio para incorporarse al Partido Nacional, fue una gran noticia que tuvo en las tapas de los diarios. Hoy se considera un hecho totalmente normal y ha sido una incorporación súper exitosa. La senadora Bianchi ha hecho aportes enormemente valiosos al Partido Nacional y es un miembro más del Partido Nacional en pie de igualdad con el que nació Blanco. ¿Qué le aporta Ripoll al Partido Nacional? Bien, vamos a recibir como siempre, lo hacemos los martes, con mucho gusto a Gustavo Vila con su columna de ciencia, tecnología, innovación, en un día importante, Gustavo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo andas, Rosina? Buen día, saludos para toda la teleaudiencia, como se decía antes, ¿no? La teleaudiencia. Primero un comentario, en la edición del miércoles 10, o sea, el de la semana próxima, vamos a tener aquí en estudios al ex rector de la Universidad de la República, Roberto Marcarián, y el matemático Rafael Potri, para hablar justamente de este evento que acabamos de estar cubriendo, la puesta en funcionamiento de este Instituto de Investigación en Matemáticas binacional entre Francia y nuestro país. Algo maravilloso que permite que los buenos nuestros jueguen con los buenos de ellos y se siga construyendo un conocimiento matemático que se ve muy poco, y eso es lo interesante, pero está en la base de casi todo lo que hoy se incorpora como ciencia y conocimiento de punta. Así que bueno, una gran noticia, vamos a estar ampliándolo aquí en TV Ciudad sobre Ciencia la semana próxima. Pero hoy tenemos otro tema
algo que recurrentemente vuelve a aparecer en nuestros espacios, sobre todo en el programa, aquí a Informativo no lo habíamos traído nunca, pero tiene que ver con los estudios en cronobiología, una disciplina que, si se quiere, no es muy antigua, tiene algunas décadas de investigación y en Uruguay unos 15, 20 años de desarrollo que cada vez es más intenso y que se va metiendo a conocer y a tratar de generar insumos para mejorar algunas actividades profesionales. Y uno a veces no lo tiene en cuenta, pero hay algunas profesiones, trabajos, tareas que tienen un enorme componente, sobre todo en la seguridad, y que tiene que ver con el conocimiento del impacto del sueño, no sueño, hábitos cronobiológicos, y en esto es en lo que nos vamos a detener ahora. Bettina Tassino, muchas gracias por acompañarnos en MBD Noticias. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días y buenos días a la audiencia. Bettina, están, dentro del grupo de cronobiología que tiene sede en Facultad de Ciencias, pero que en realidad cruza a varios centros de estudios en nuestro país, se han detenido en varios colectivos y ahora están poniendo el ojo, esperemos que el ojo no dormido, en un colectivo que tiene problemas de adaptación al sueño de manera notoria y visible, que es el del transporte. Sí, exactamente. Estamos lanzando un proyecto de investigación que intenta visualizar cuáles son los problemas de organización temporal del trabajo en el transporte terrestre, como tú decías, en el transporte terrestre de carga específicamente, y cuál es el impacto de esa organización temporal en el ritmo sueño-vigilia, en el estrés de los trabajadores, en las funciones cognitivas, sabiendo que obviamente estos impactos tienen una relevancia muy importante no solo para la salud, el bienestar de las personas que trabajan, sino que también tienen un impacto en la seguridad pública, ¿sí? En la seguridad en términos de la seguridad en el tránsito. Y por lo tanto, son personas que están sometidas justamente por el tipo de trabajo que llevan adelante a mucha disrupción, a cambios, a horarios irregulares, a trabajo nocturno, y eso lo que queremos investigar justamente es cómo impacta en en esas otras dimensiones. Una cosa que es relevante en este proyecto, creo que son dos cosas que a nosotros desde el Grupo de Investigación en Cronobiología nos tienen muy contentos, y es, por un lado, que esta iniciativa surge de la Comisión Tripartita de Transporte, que está conformada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Cámara Empresarial y los trabajadores. De allí surge la iniciativa, surge la preocupación y el interés de tener información objetiva que obviamente constituya evidencia para la toma de decisiones. Eso ya es un punto muy importante de este proyecto, contar con el apoyo y con el interés que ha surgido desde ese ámbito de negociación colectiva. Por otro lado, este proyecto está financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República en el programa de investigación e innovación orientados a la inclusión social. Y eso nos ha llevado, justamente el tema mismo nos ha llevado a la incorporación de otras disciplinas que puedan también brindar una mirada sobre estos problemas. Por ejemplo, el Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas de Facultad de Medicina, liderado por el doctor Fernando Tomasina. Esta investigación forma parte también de la maestría en Ciencias Cognitivas de Matías Cosentino, que además de ser licenciado en Biología Humana, es ingeniero técnico prevencionista y se desempeña profesionalmente en el área de la prevención laboral. Eso conjuga como puntos muy interesantes de este proyecto y creo que ahí también parte el gran entusiasmo que tenemos en esta convocatoria. Claro, está bueno, Bettina, señalar que con todo este conglomerado de instituciones que se involucran, esto va a tener una salida concreta. O sea, acá no va a haber el día de mañana un resultado que va a quedar en una publicación esperando que alguien lo consulte. Trabajadores, empresarios, el Estado, prevencionistas van a tomar este insumo para mejorar la seguridad de quienes trabajan y de todos los demás, porque en la carretera estamos todos. Exactamente, exactamente. Y eso, desde el punto de vista académico, es un enorme desafío. Del punto de vista operativo, de cómo alcanzar la mayor cantidad
de participantes posibles en esta primera fase, que es una fase de completar un cuestionario para tener un barrido lo más amplio posible, para también evaluar cómo son las condiciones laborales y cómo es la organización temporal del trabajo en el transporte, y también de cómo poder trasladar después esos resultados, justamente a lo que tú decías, a recomendaciones prácticas, a recomendaciones concretas que puedan justamente mejorar estas condiciones. Está claro. ¿Cómo se hace, a ver, la muestra, digamos, los trabajadores que van a dar esta información? ¿Es una inscripción voluntaria? ¿Los están captando de alguna manera? Sí, como te contaba, como esto parte del interés de la comisión tripartita en el que están involucrados tanto la Cámara Empresarial como los trabajadores, la primera convocatoria se está haciendo, obviamente que puede ser voluntaria, es voluntaria y las personas que quieran participar van a tener acceso, y estamos repartiendo en este momento los cuestionarios a través de estas dos organizaciones, tanto de los trabajadores a través del sindicato de transporte como de la Cámara Empresarial. Pero de todas maneras podemos compartir teléfonos y email de contacto para que nosotros también le podamos hacer llegar esos cuestionarios a otras personas que estén interesadas y que estén incluidas en el transporte terrestre de carga y que realicen ese trabajo. La idea justamente es llegar a la mayor cantidad de trabajadores posible. Excelente. En la web de cronobiología.uy creo que es la manera más fácil para entrar en contacto con el grupo. Exactamente, cronobiología.f100.edu.uy, y de todas maneras podemos dejar en producción los otros datos de contacto. Excelente. Dos preguntas muy breves que ya estamos pasados de tiempo. ¿Cuál es el horizonte de tiempo de esta investigación, Bettina? Bueno, esta primera fase que se larga ahora, pensamos tener los resultados a fin de año y el próximo año hacer la segunda fase, que es la toma de muestras objetivas a través de determinación de hormonas como melatonina o cortisol, y a través de registro de actividad-reposo objetivo a través de unos dispositivos similares a relojes que se ponen en la muñeca de las personas, y eso obviamente va a tener un número más reducido de participantes. Bien, una enumeración rápida y te despido. ¿En qué otros sectores están trabajando en este momento? Hay en la página un llamado para investigar a las madres recientes o próximas para ver cómo distorsiona el sueño en la maternidad, pero ¿en qué otros colectivos están trabajando? Bueno, nosotros hemos detectado distintas condiciones de la vida real que desafían al reloj biológico, y hemos trabajado con infancia, con datos epidemiológicos y también datos de este tipo, objetivos que mencionaba recién, con adolescentes, y cómo influyen los ritmos de actividad y reposo en el desempeño académico, por ejemplo. Hemos trabajado también en plantas industriales en las que los trabajadores realizan trabajos rotativos, en turnos rotativos, para ver justamente cuáles podrían ser las estrategias de compensación de sueño que tienen los trabajadores que se desempeñan en turnos que cambian semana a semana. Actualmente estamos trabajando en un proyecto para ver cómo inciden los ritmos de actividad y reposo en la salud mental, y el que mencionabas recién del cambio en los ritmos de sueño y vigilia entre el parto y entre el embarazo y el nacimiento del bebé. Excelente. Bettina, como siempre, muchas gracias. Seguimos conversando, actualizamos. Siempre hay noticias en el área de cronobiología y eso está muy bueno. Hasta pronto. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Por acá nos quedamos, Rosina. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, un gusto tenerte, Gustavo. Hacemos la pausa, volvemos enseguida.
Segundo bloque de MB Noticias, 18 grados tenemos a esta hora. Vamos a seguir con la información. La candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, figura como deudora irrecuperable en 2 instituciones financieras. Esto de acuerdo con información publicada por M24. Son 3 deudas que llegarían a los 110.619 pesos. La información difundida esta mañana surge del Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay, según se informó en el programa Nada que Perder. De acuerdo con el Banco Central del Uruguay, una persona es considerada deudora irrecuperable cuando se advierte clara evidencia de incobrabilidad con atrasos mayores a 180 días en los pagos y de más de 120 días en la presentación de información. Ripoll se encontraría en esta situación con 2 entidades, ANDA y Retop Sociedad Anónima. En la primera aparece con un vencimiento pendiente de 16.535 pesos y créditos reestructurados por 59.123 pesos, mientras que en Retop, cuyo nombre de fantasía es Crédito de la Casa, aparece como morosa con una deuda de 34.961 pesos. Por otro lado, la candidata blanca aparece con la categoría 3 en otras 2 entidades financieras, el Banco República y Pascarda. En esta categoría, el Banco Central incluye a personas con capacidad de pago comprometida al presentar atrasos de menos de 120 días en los pagos o en la remisión de información a la institución. También se aplica la categoría 3 a quienes presentan pérdidas significativas en los últimos 3 años o tienen mala calificación en otra institución. Laura Raffo agradeció hoy a través de las redes sociales a sus militantes por la confianza y el trabajo. En su cuenta de X invitó a los seguidores a continuar recorriendo el camino juntos, agregando que los unen muchas cosas porque son nacionalistas. Se trata de su primer pronunciamiento luego de perder la interna en su partido y quedar fuera de la fórmula presidencial. La ex precandidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional escribió en su cuenta de X: queridos compañeros, hoy somos más blancos que nunca. Les quiero dar las gracias, gracias infinitas. Gracias por la confianza, por todo el trabajo, por la garra, por siempre estar. Nos unen muchas cosas, pero sobre todo nos une que somos nacionalistas. Iniciamos juntos un largo camino, un camino que recién empieza. Vamos a seguir recorriendo juntos. Cuenten conmigo, yo sé que sigo contando con ustedes. Rafa alcanzó el 19,2% de los votos en las elecciones internas del pasado domingo. Si bien se manejaba su nombre para integrar la fórmula presidencial, Álvaro Delgado eligió a la ex sindicalista Valeria Ripoll para que lo acompañe, lo que generó molestias y sorpresa en buena parte de la dirigencia nacionalista. Rita Rodríguez, que fue electa para ser la candidata a la presidenta por el Partido Verde Animalista, que en este mes va a definir quién la va a acompañar en la fórmula presidencial, que se presentará en los 19 departamentos, destacó la necesidad de visibilizar el animalismo en la sociedad. Bueno, es un partido que se presentó en las elecciones pasadas con un perfil bien distinto, ¿no? Con su precandidato era Gustavo Salle. Tenemos un perfil bastante diferente de trabajo. Este perfil que le queremos dar es efectivamente un perfil animalista de reivindicación de la sociedad civil. Nosotros sostenemos que lo animal es político y que hay que visibilizarlo en esa órbita de lo social, y eso también nos pone muy contenta porque es el movimiento animalista que está dando grandes señales de la importancia de contemplar a los demás animales dentro de la sociedad. ¿Cómo se observa la baja adhesión que han tenido estas elecciones internas por parte de la ciudadanía? Yo creo que es necesario empezar a trabajar en reconocernos como ciudadanos politizados, ¿no? Como animales políticos, como decía Aristóteles, y eso también implica tener conciencia de cuál es nuestro rol a nivel social y a nivel político. Cada uno de nosotros tiene un peso enorme político en la sociedad, no solamente con el voto, sino también con cada una de nuestras decisiones. Hay que trabajar un poco más en eso y no tanto pensar que lo nuestro, lo que vamos a hacer, no cambia nada. Al contrario, si vemos que algo está mal, bueno, salimos a la calle y lo cambiamos. Nos juntamos, nos organizamos y lo cambiamos, porque es lo que podemos hacer y está bueno que asumamos esa responsabilidad también. Otro dato, 4 de los 18 partidos que se presentaron a las internas por el momento no han conseguido el mínimo de los 500 votos para poder presentarse en las elecciones nacionales de octubre, aunque todavía está pendiente el conteo de los observados. El quinto partido con más votos en estas internas fue Identidad Soberana, liderado por Gustavo Salle, que al momento llega a los 4.644 votos.
Con esa votación, Identidad Soberana, un partido recientemente fundado, aseguró su participación en las elecciones nacionales de octubre, por lo que Salles será candidato presidencial. El sexto partido con más votos fue el Partido Independiente, que tuvo 2.783, lo que aseguró que Pablo Mieres vuelva a ser candidato a presidente. El séptimo en votos fue Unidad Popular Frente de los Trabajadores, alianza que se presenta bajo el lema Asamblea Popular con 2.167 votos, y en octubre llevará a la presidencia a Gonzalo Martínez. Más abajo, el Partido Verde Animalista alcanzó 1.376 adhesiones. En este partido hubo disputa por la candidatura y resultó electa Rita Rodríguez, que se impuso a Raúl Viñas por cerca de 800 votos. El noveno partido en votos fue el Constitucional Ambientalista, que cosechó 1.174 sufragios y llevará a la presidencia al diputado Eduardo Lust, excindido de Cabildo Abierto. Luego figura Coalición Republicana, lema apoyado por los partidos de la coalición de gobierno para competir en las elecciones departamentales y municipales de 2025 en Montevideo, Canelones y Salto. Este partido obtuvo 1.037 votos, por lo que el lema quedará habilitado. Más abajo, en un décimo lugar en participación, está Basta Ya, del candidato presidencial Jorge Bonica, que llegó a 1.030 votos. El Partido Ecologista Radical Intransigente del diputado César Vega por ahora suma 865 votos, lo que le permite presentarse en octubre. El Partido por los Cambios Necesarios, conformado por personas excindidas del movimiento Un Solo Uruguay, suma 719 sufragios y también podrá presentarse en octubre. El 14º y por ahora último partido en superar el mínimo exigido es Avanzar Republicano, del ex dirigente colorado Martín Pérez Banchero, que suma 572 votos. De momento, hay 4 lemas por debajo de los 500 votos, umbral exigido para acceder a las elecciones nacionales. El Partido Libertario llega a 485, Patria Alternativa tiene 380, el Partido de la Armonía 339 y el Partido Devolución 313. Hay 18.144 votos observados que aún no se escrutaron. Hoy llegaron a Montevideo los pasajeros del vuelo de Air Europa, que el lunes aterrizó de emergencia en Natal cuando hacía la ruta Madrid-Montevideo. El vuelo sufrió una turbulencia que duró varios minutos mientras atravesaba el Océano Atlántico, lo que ocasionó serias lesiones a más de 30 personas, así como daños importantes en el avión. La mayoría de los pasajeros uruguayos llegaron esta mañana, aunque quedaron algunos de ellos internados en un hospital de Natal. Rafael Díaz, que viajaba en ese vuelo, contó a MBD Noticias lo que vivió. Informó de la muerte de uno de los pasajeros, pero desde Cancillería se informó que oficialmente no hay información de uruguayos y uruguayas que hayan fallecido a causa de este accidente. Se empezó a mover, pero muy fuertemente, un movimiento que me ha tocado varias veces, que el avión y el capitán te avisa de que estamos en turbulencia, pero esta fue tremenda, tremenda, y que fueron nada más que poner 3-4 minutos, que es como que dicen que el avión cae al vacío y rebota. Eso fue lo que pasó. Fueron 2 o 3 minutos y después la incertidumbre hasta que aterrices. Porque nosotros podíamos ver los daños adentro que tenía el avión, pero no sabíamos, por ejemplo, cómo quedaron las alas, cómo quedaba el tren de aterrizaje, no sabíamos nada. Y el capitán, que de mi punto de vista era el que tendría que dar más tranquilidad, tuvo 10-15 minutos sin hablar. Rafael dijo que fueron muchos los pasajeros heridos, incluso uno de ellos a causa del impacto quedó atrapado en el compartimento de equipaje y debió ser rescatado. El saldo, lamentablemente, hay un muerto, un muchacho que fue el primero que lo sacaron cuando llegamos a Natal, y que creo haber sido alguna complicación cardíaca. Lo sacaron en una silla de rueda, le habían hecho una fibrilación antes, ¿viste? O sea que bien un problema del corazón. Bueno, ese muchacho falleció lamentablemente. Después en Natal quedaron 3 que están para operarlos por problemas de cervicales, de todo un poco de eso. Y después hay un montón de gente que se lastimó, pero siguió. No hubo nadie en Natal de las aerolíneas que se haga cargo. Eso sí tiene razón. ¿Tá? O sea, nosotros tuvimos Natal, vino un grupo de brasileros y nos atendió perfectamente, nos dijeron que nos dieron de comer, consiguieron los bus, todo pagado por la aerolínea, nos llevaron de Natal a Recife, nos llevaron a un hotel, nos dieron de cenar y después fuimos al avión. Todo eso lo hizo la compañía. No había ninguno de ellos.
Hacemos la última pausa ahora y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y bueno, ustedes bien lo saben, festejamos mucho porque Uruguay anoche le ganó 1-0 a Estados Unidos en Kansas, clasificó en el primer lugar del Grupo C de la Copa América de selecciones con puntaje perfecto y eliminó al local. Ahora hay que esperar lo que pase esta noche entre Brasil y Colombia para definir con quién se va a enfrentar. Estados Unidos tenía que ganar para no depender de nada ni de nadie. Esta es una de Uruguay. La falta va a ser sobre Nico de la Cruz. Darwin Núñez, que se aviva, juega rápido para Hernández. No sé qué intentó hacer Hernández y regresarle la pelota a Darwin Núñez, me parece. Luego la jugada controversial, el centro de Nico de la Cruz. Ronald Araujo y Turner, que le da el rebote a Olivera, que insisto, para mí está adelantado. Y sería lo final. La Celeste con la victoria de 1-0 con el gol de Matías Olivera al minuto 66. En el ámbito internacional, Ecuador amaneció hoy con protestas y cortes de calles en varias ciudades del país en rechazo al alza del precio de la gasolina tras la eliminación de un subsidio por parte del gobierno de Daniel Noboa. Los manifestantes han cerrado avenidas y quemado neumáticos en vías importantes de Quito, Guayaquil y otras localidades tras el alza de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, las más usadas en el país. La medida forma parte de la eliminación gradual del subsidio estatal decretado hace una semana por el presidente Noboa, que incrementa el galón de estas gasolinas de $2,46 a $2,72, lo que representa un incremento de 0,25 centavos de dólar. En los medios también se han reportado protestas en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Los Ríos, y aunque estas acciones de calle estaban pautadas para el 4 de julio cuando se espera una movilización nacional, varias se han adelantado en esta jornada. Al frente de las movilizaciones están distintas organizaciones de campesinos, mujeres y trabajadores, además de gremios como el Frente Unitario de los Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores, que mantiene la consigna: si sube la gasolina, sube todo. Las organizaciones populares sostienen que la medida tomada por el gobierno sube el costo de la vida y condena a más ecuatorianos a la pobreza en medio de un clima de inseguridad que tiene sumido al país en una crisis de violencia por el accionar de grupos criminales. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Hasta luego, que pasen bien. Ante las críticas de militantes y dirigentes nacionalistas, Álvaro Delgado defendió su decisión de designar a Valeria Ripoll como compañera de fórmula presidencial del Partido Nacional. Llegaron esta mañana la mayoría de los uruguayos que viajaban en el vuelo de Air Europa, que tuvo un incidente en el Océano Atlántico y debió aterrizar de emergencia en Brasil. Otros 3 permanecen hospitalizados en Recife. El testimonio de un pasajero reveló a MBD Noticias que uno de los accidentados habría fallecido. El ex canciller Sergio Abreu, secretario general de ALADI, defendió el rol del organismo de comercio latinoamericano y remarcó la necesidad de apoyo para las pequeñas y medianas empresas de la región. Ecuador amaneció con protestas y cortes de calles en varias ciudades del país en rechazo al alza del precio de la gasolina tras la eliminación de un subsidio por parte del gobierno de Daniel Noboa. Uruguay le ganó a Estados Unidos por 1-0, clasificó primero en su grupo en la Copa América y eliminó al local. Ahora espera el resultado de Brasil-Colombia, que juegan esta noche.
Yamandu Orsi tendrá su comando de campaña en la huella de Seregni y en esta tarde se reúne con la candidata a la vicepresidencia Carolina Cose.